Hola amigos, nos encontramos en Ciudad de México y el día de hoy vamos a tener una experiencia muy Barbie. Nos dirigimos a la Barbie Selfie Experience, que básicamente son varios sets ambientados en el mundo de Barbie, en donde nos vamos a tomar muchas fotografías y videos. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Miren, Rubí viene de la Barbie embarazada, ¿eh? ¿Qué tal? Vuelta, vuelta. Y José viene de Ken Playero. Miren, lo primero que hay que hacer aquí es formarse para escanear el QR y hacer la cita. ¿A qué hora nos va a tocar la cita, bebé? Amigos, pues nuestro primer intento por entrar fue fallido. Resulta que hay cupo limitado y horarios establecidos. Ya nos registramos y nos tocó hasta dentro de 7 horas. Entonces nos vamos a ir un rato a la casa y regresaremos al rato. Y mientras tanto ya pagué 30 pesos de estacionamiento. Oigan, pues ahora sí ya formados en nuestro horario, en nuestro turno, emocionados por entrar. ¡Se logró! Pues bienvenidos al mundo de Barbie. Miren, aquí luego entrando vemos algunos muñecos. Este es un Ken surfista. Este es un Ken... ¿Rockero? Rockero, ¿verdad? Rockero. ¿Esta qué será? Una La Barbie disco. Órale. Y la Barbie presidenta. Esta salió en la película, la primera presidenta negra en el mundo de Barbie, amigos. Por acá está la Barbie de Margot. O sea, esta es la de la película. ¿Esta qué será, bebé? Pues se ve como... También es de sus atuendos, ¿no? De sus outfits. La Barbie de picnic. La Barbie, se llama el country. La Barbie vaquera. Ese outfit estuvo chido en la película. Miren, esta Barbie es muy especial porque es la original, es la primeritita de todas. Como pueden ver, está en traje de baño de franjas blancas con negro. Vean nomás qué bonitos les quedaron los escenarios. A ver, ¿por dónde empezaremos con la fotito? Pues como muy seguramente ya habrán visto, Barbie ahorita es toda una tendencia, un fenómeno internacional. Y dijimos, ¿por qué no? Vamos a unirnos a la fiebre Barbie. Enos aquí. ¿Qué tal? Miren, Barbie embarazada y también es Barbie presidenta. Como dato curioso, la creadora de Barbie se llamaba Ruth Handler y se inspiró viendo a su hija jugar con una muñeca para crear a Barbie. Su hija se llama Bárbara y de ahí el nombre. El diminutivo de Bárbara es Barbie. Años después se creó a Ken y adivinen de dónde salió el nombre, amigos. De otro hijo de la creadora que se llamaba Kenneth. Qué creativa, ¿verdad? Miren nada más este set, la piscinita, la resbaladilla con las pelotitas. Ahí va la Barbie embarazada a echarse, bebé. A ver, échame tus zapatitos. ¡Ah! Venga, Barbie embarazada, con cuidado. Ay, bebé, creo que lo pandeaste. Algo interesante es que la creadora de Barbie lo que quería era promover el empoderamiento femenino y de hecho ella hizo muy popular la frase de tú puedes ser lo que quieras ser, una astronauta, una doctora, una enfermera, lo que quieran. De hecho, antes las niñas jugaban a cuidar a los muñecos, a cuidar a los bebés. Con la llegada de Barbie eso cambió y las niñas empezaron a jugar a hacer la muñeca. Tomaron el papel protagónico. ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Qué guapo Ken! Vean esta chulada, amigos. El carro de Barbie está increíble. ¡Wow! Está padrísimo. ¡Ey! Está mochado. ¿Qué pasó? A ver, súbete, bebé, súbete. Oye, Barbie, ¿me invitas a tu carro? Vente. Dato impactante, la Barbie más costosa del mundo ha sido la muñeca de Marilyn Monroe, que se vendió por más de $300,000 en una subasta en 2010. Para que se den una idea, es como más de $500,000 de pesos mexicanos. 300,000, 6 millones, bebé. Ah, bueno. 6 millones de pesos mexicanos. ¡Wow!
Miren, ahí les va el recorrido completo. Aquí está el carro, después viene la parte de la piscinita y la resbaladilla. Aquí está la cajita en donde uno se puede tomar la fotito, la estrella, la sala acá de Barbie y por allá atrás está el gabinete de la presidenta. Bienvenidos a mi casita, la casita de Barbie. En la película, el director de fotografía es mexicano y justamente uno de los tonos que más se utilizó fue el rosa mexicano. Dicen que todo el set de la película fue pintado a mano y utilizaron tanta pintura que en Estados Unidos hubo escasez de pintura rosa. O sea, prácticamente se agotaron el rosa en Estados Unidos. Soy el Ken en chanclas y voy a buscar trabajo en la playa. Vean mis chanclas. Soy la Barbie embarazada y ya voy a sentarme porque ya no aguanto la espalda. Les voy a decir la verdad, amigos, la Barbie embarazada realmente ya no existe. La sacaron a la venta, pero luego la descontinuaron. Unos dicen que estaba media extraña, otro que porque promovía los embarazos juveniles, y los más conservadores por ahí decían, ese me dio bastante risa, que no tenía la Barbie anillo, entonces era una mamá soltera. Entonces, no, para esos tiempos era inconcebible. Me descontinuaron. Pero bueno, como la creadora dijo, uno puede ser lo que quiera hacer, pues yo decido ser la Barbie embarazada otra vez. Vamos a ver qué dato interesante nos da este Ken. ¡Ay, qué guapo Ken! ¿A qué hora sales por el pan, muñeco? Bárbara, la hija de la creadora en quien se inspiró la muñeca, sale en la película, amigos. Es la viejita con la que habla Barbie en la parada de autobuses. No es spoiler, amigos, no es spoiler, no es nada relevante. Nada más fue como que un buen guiño de la directora. Hola Barbie. Hola Ken. Hola, Ken. Hola. Súper bien. Bienvenidos a nuestra casa. Ah, no, la casa de Barbie. También es tu casa, Ken. Besitos, Barbie, besitos, Ken. Adiós Ken. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias. Y como hay turnos, la estancia tiene un tiempo límite. En total tuvimos 20 minutos para sacar todas las fotos y videos que pudimos. Se logró, amigos. Último dato antes de irnos. La directora de la película confesó que nunca en su vida tuvo una Barbie. Y yo les tengo otra confesión. Rubí tampoco nunca tuvo una Barbie, amigos. Sí, amigos, yo era una niña rara. Mi hermana sí tuvo Barbies, pero yo no sé por qué no tuve ni una sola, de verdad. Creo que a mí me gustaba más jugar como con Legos, salir a andar en bici, ir a nadar. No sé, era rara. Esta experiencia es totalmente gratis, pero pues obviamente tenía que ver la vendimia. Al final te muestran todas las Barbies. Ahí si quieren comprar una o un Ken, adelante. Hay para todos los gustos. Bueno, más o menos. Tampoco son tantas, pero pues uno sí puede elegir. ¿Esta es la lancha de la película, bebé? Sí. Sí, ¿verdad? A ver, ¿cuánto cuesta darle la vuelta? Oye, la quiero. 785 pesitos. ¡Oh, mira! ¡El carro! Está increíble. ¿Este cuánto cuesta? 635 pesitos. ¿Qué les parecen estos precios, amigos? Yo la verdad me imaginé que iban a estar más caros. Como ahorita es como el boom, dije, se van a aprovechar y aquí iban a hacer mercadotecnia y va a estar todo carísimo de París, pero no está tan mal. Oigan, y pues está de más decirles que si van a venir, pues ya vístanse de rosita para no desencajar y tienen hasta el 13 de agosto para venir. Miren esto, de verdad que luego y se agotan las entradas. Ya nos dijeron que incluso hay que formarse desde las 9 de la mañana, no manches. Y ya fuimos a ver la película, la verdad es que sí nos gustó. Además de que está divertida, nos parece que deja un buen mensaje. Eso sí, nos sorprendió la cantidad de gente que se vistió de rosa para ir a verla. Y no solo mujeres, también hombres, familias completas. De verdad, todo el cine tapizado de rosa. Y también fue impresionante ver la cantidad de salas que están destinando para ver Barbie. Como 3/4 partes de las salas. O sea, de verdad, esto es una locura. Esta experiencia se encuentra en el sótano 1 del Palacio de Hierro de Polanco. Literal, montaron todo en el estacionamiento, pero les quedó muy bien. Y como les decíamos, es gratuito, pero por lo mismo la recomendación es que se formen desde tempranito porque se acaban los lugares. Nosotros llegamos a las 11:30 y nos tocaron ya de los últimos lugares. Así que la recomendación es que se formen antes de las 11 para que escaneen el QR, hagan su registro y escojan un horario. Y pues la experiencia está cortita, rapidita y la pregunta del millón, ¿vale la pena? En lo personal, a nosotros
nosotros sí nos gustó, la decoración está padrísima, nos divertimos mucho. Eso sí, tienen que tener en mente que uno viene a tomarse fotos, o sea, a eso vienen. El único detalle, pues es que hay que venir a formarse. De hecho, nos tocaron varias personas que llegaron ahí, pues ya no había lugar. Ni modo a formarse hasta el siguiente día. Pero para ser gratis, la verdad es que nosotros sí lo recomendamos. Miren, ahora venimos a la exposición de Star Wars. No se crean, también venimos a ver una expo con una colección de más de 1000 Barbies. Está en la Torre Latino, piso 29. Miren, aquí vemos un poquito de la historia de cómo se creó Barbie, todo lo que ya les habíamos contado. Algo que no les habíamos dicho es que la predecesora de Barbie realmente fue esta muñeca que se llama Beat Lily. Pues resulta que la creadora de Barbie se encontró con esta muñeca en Alemania y como vio que tenía mucho éxito, compró sus derechos y a partir de esta muñeca fue que se originó Barbie. De nuevo por aquí tenemos a la Barbie original en traje de baño. No nos habíamos fijado que tiene unas lentes en la mano. Y por aquí tenemos el primer Ken, el original, la primera edición. Es el Ken playero y algo muy extraño que a mí me parece es su pelo. Está como de terciopelo. Sí está medio raro. Y vean, por aquí dice que es mucho más que la pareja de Barbie. Se creó también para que los niños pudieran jugar con el muñeco a hacer lo que ellos quisieran. No, amigos, no es un accesorio de Barbie, también es parte de la familia. Miren, estos ya se ven mejorcitos, con pelo natural como de Barbie. Bueno, no natural, ¿verdad? Pero con pelo, pues. Más, se ve más real. Pelo real. Miren, ¿qué tal el Ken greñudo? A ver, ¿cuál les llama la atención a ustedes? A lo mejor si están vestidos bien locochones, ¿no? Las modas de otros tiempos. Wow, amigos, qué locura. Hay Barbies de todas las épocas y de muchísimas temáticas, de cosas que yo ni siquiera me imaginaba que existieran. O sea, hay hasta Barbies de Star Wars. Miren, por allá está la de Darth Vader, es la princesa Leia, está, ¿cómo se llama Jeshu esta? Rey, ándale. Acá está la versión de Chewbacca, el Arturito, C-3PO, allá por allá hay un Stormtrooper. Están bien chidas, ¿no? Yo definitivamente si hubiera tenido una de estas, hubiera tenido a Chewbacca. Por aquí tenemos la del 50 aniversario de Barbie y el 50 aniversario de Ken. Por eso traigo un regalito que dice Ken. Todas estas también se lanzaron en el 50 aniversario, sacando pues modelos viejitos. Miren, la Barbie Malibu, por ahí está la de las amigas Groovy. Esa es la Barbie azafata, sobrecargo. Y está padre que traen el año de cuando salieron. O sea, 1962, 1959, del 68. La Barbie doctora. Mira, Jeshu, ahí estás. La Barbie productora musical, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Hola! Vean eso. Barbie, ella dijo que sí, juntos otra vez. O sea que en algún momento se separaron, ¿eh? Por aquí tenemos las Barbies versión novia. Muchos de estos vestidos fueron diseñados por Carolina Herrera. También ahí hacían sus colaboraciones con diseñadores. Qué padre, ¿no? Qué rara está esta, es como la Barbie abeja. Estas me llamaron mucho la atención por los colores fosforescentes. Creo que si hubiera tenido otra Barbie, hubiera sido esa, con el rosa acá, fosfo. Y el vestido de los caballeros del zodiaco, fosfo. Por acá están los carritos rosas de Barbie. Esas que están ahí parecen las de Toy Story, las Groovies. Y por allá, qué random, Barbie vitamina C. ¿Qué es eso? Algo curioso es que luego para los aniversarios vuelven a sacar a la Barbie original con el mismo estampado rayado de blanco con negro, pero con diferentes estilos. Este, por ejemplo, del 50 aniversario ya fue más moderno, un bikini. La Barbie sirenita. Estas están bien padres, son como de criaturas fantásticas. Miren, esta es Barbie unicornio, esta es la Barbie sirena la que le sorprendió. Ah, no, esta es la Barbie sirena las dos son Barbie sirena que le sorprendieron a Rubí. Esta es como Barbie Poseidón, allá es como Barbie dragón o no sé. Están padres. Barbie haditas, hadas mágicas. ¡Ah, su! ¿Cuándo habían visto a una Barbie tatuada, ¿Qué tal? Todas estas de aquí son de películas, de que Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, la serie de Merlina. Por acá 007, acá está la Rose de Titanic.
Cruella de Vil de 101 Dálmatas. Acá abajo está Vaselina. Allá arriba están los superhéroes, miran, The Phoenix, La Mujer Maravilla, Supergirl, Batgirl. Amigos, se me hace súper sorprendente que esto no es solo para mujeres o niños, también es para hombres, o sea, están, vean, súper picados. De hecho, José y Jesús saben más de algunas Barbies que yo. Hay una Barbie tigresa. ¿Tigresa? Tigresa. Aquí tenemos a Barbie Elvis Presley, las de Rebelde. Mira, bebé, acá están las de Rebelde. Wow. De la serie Mujeres Inspiradoras está Frida Kahlo, Creo que esta es mi colección favorita, Vean, esta es la colección de Rubí, la de es una niña. No se ven embarazadas, pero al parecer están esperando un bebé. Gloria Estefan, y estas son las Spice Girls. Y acá abajo está toda la sección de Coca-Cola, ¿Qué tal? Barbies Coca-Colas. Oigan, dicen que Ken también es importante, pero la neta, vean. O sea, ese es el estante del Ken, todo lo demás es de la Barbie. ¿Qué está pasando ahí? A ver. Barbie es Barbie y Ken es Ken. Solo un accesorio. Esta colección me gustó mucho a mí, las Barbies del mundo. Ahí están las Barbies mexicanas. ¡Viva México! La Barbie de China trae un panda y la de Australia un koala. ¡Qué loco! Y obviamente las mexicanas son las más bonitas. Y ya también está la sección de las Barbies que salieron en la película, que fueron justamente las muñecas que vimos al entrar en la experiencia anterior, amigos. Y sí, amigos, también hay una colección de Star Wars que realmente son Legos. También están muy padres. Realmente el lugar está chiquito. Miren, ahí les va un 360 para que lo vean. Es solamente una sala. Ahí está la entrada donde está toda la parte de la historia y empieza toda la colección de las muñecas de las diferentes épocas. Y ya en todo este lado está la exposición de Star Wars. Por acá hay otras de diseñador, miren, las de arriba son Dior y estas de acá abajo son Barbies Chanel, ¡Ulala! Barbie con bolsa de Barbie, Barbie Hello Kitty, Barbie Fauch Bars y Bloomingdale's, estas como que van de compras, Miren, esa es la Marilyn Monroe, la que les decíamos que es la más costosa de todo el mundo. ¿Cuánto dijimos? ¿6 millones de pesos? Miren, todas estas también están increíbles. Esta es la de la noche estrellada de Van Gogh. Por allá está la Mona Lisa. Mira, la Torre Eiffel. Ese que es el Big Ben en Londres. La Estatua de la Libertad. Ese es otro de los girasoles de Van Gogh. Por acá está de Andy Warhol. Órale, está padre esta colección, Muy cultural. ¿Ese de atrás qué es? Ese es el del beso de Gustav Klimt. Y según yo atrás es Monet con los lirios de Monet, sí es cierto, wow. Todas estas son como Barbies princesas, miren, hasta con su corcel blanco. Bueno, en ese andan en un elefante, pero todos tienen como vestidos de princesas. Ya no valgo, ya el Ken se salió de su caja ya. Oh, miren, llegamos a la sección de Barbie embarazada. Por fin las encontramos. Y hay varias, no solamente hay una. Ya te vi como ese Ken, bebé. Miren, acá son los Barbies gemelos. Allá solamente tuvo uno, ese ya está más grandecito, hasta tiene carreola. Órale, no, pues sí hay buena cantidad de embarazadas. Todas descontinuadas, ni modo, pero embarazadas. A ver, chamacos, ¿cuáles fueron sus 2 Barbies favoritas? Buena pregunta. Ya después de ver toda la colección, yo me quedo con Barbie Chewbacca y Barbie Frida Kahlo. ¿Tú? Yo con Barbie abejorro. Sí estuvo bien rara esa abejorro. Y Barbie Katrina. ¿Barbie qué? Katrina. Ah, sí, muy buena también. Y yo me quedo con el Ken greñudo porque también estuvo medio raro. Y con la Barbie vitamina C. Oigan, la verdad es que está padrísima esta colección. Yo que ni siquiera tuve Barbies, me encantó. O sea, está como muy interesante ir viendo todas las temáticas, colecciones. Wow, sí se la recomendamos muchísimo. Y 50 pesos cuesta nada más. Vengan, dense la vuelta. Pues bueno, amigos, aquí dentro de la caja de Barbie Ken nos despedimos. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, perros, caricias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Nos despedimos como Barbie Ken. Adiós, Ken. Adiós, Barbie. Es así, ¿verdad? Ya Jesús nos corrigió, que es así. Gracias, Jesús. Lo hemos hecho mal todo este tiempo. Ups. No, es que en serio vean esto.
Están bien picados.